Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Juanjo. Muy buenas tardes. Bueno, un placer estar otra vez contigo en la presentación de un nuevo libro y esta vez en un libro que se enmarca dentro de tu especialidad de investigación, como es el de la revista musical. Estamos en la presentación virtual del libro Gracias por venir, la revista musical en el cine y la televisión, y estamos con el doctor Juan José Montejano Ruiz en una presentación virtual de uno de los libros de la colección de cultura popular de Diablo Ediciones, que se caracteriza por la calidad de la edición, un libro en tapa dura, con más de 500 fotografías ilustrando el texto y un texto de máximo rigor, como es este caso, ¿no? Estamos en un libro que se enmarca dentro de la investigación que has realizado durante muchos años y que ya pudiste presentar un gran trabajo amplio con motivo de la defensa de la tesis doctoral en la Universidad de Granada en 2009, que llevaba por título Historia del Teatro Olvidado, la revista 1864-2009, y que después has tenido oportunidad de ampliar ese trabajo en otras publicaciones y en otros ámbitos de investigación. En este libro estamos en enero de 2025 haciendo esta presentación, pero el libro salió a finales del 2024, ya está en las librerías. Es un libro que has diseñado con cinco capítulos que dedicas a los siguientes ámbitos. El primero, al mundo de la revista a través del cine español. El segundo, películas que reflejan el mundo de la revista, películas que suceden en el universo de la revista con actores, actrices, empresarios del ámbito de la revista. El tercer capítulo es de películas basadas en libretos de revistas. El cuarto, la revista vista a través de la televisión en España, con, digamos, la contribución que ha tenido a la popularización de la revista gracias a la televisión en las últimas décadas. Y el quinto es un capítulo específico dedicado a las películas documentales, un capítulo muy interesante con una selección de los documentales más importantes dedicados a la revista en nuestro país. Eh, el libro específicamente está dedicado al ámbito del cine y la televisión y la parte documental en el capítulo final. Aprovechando que puedo hablar contigo y de este tema que es tan importante en tu carrera, me gustaría que nos pudieras hacer una presentación de qué es la revista musical, una definición. He podido descubrir a partir de tus trabajos que la revista en realidad aparece a mitad del siglo XIX y el concepto o la definición ha ido evolucionando a lo largo de todo ese tiempo. Explícanos qué es el género de la revista y qué singularidad tiene respecto también a otros géneros en España, ¿no? Porque yo creo que es algo una identidad muy propia nuestra, ¿no? Sí, evidentemente. Bueno, Jordi, muchísimas gracias por el cariño siempre, ¿no? Con el que me dispensas tanto a mí como a mis publicaciones y por supuesto también dar las gracias a Lorenzo Pascual como editor valiente del libro que se ha ocupado precisamente de dar a conocer un aspecto muy malversado, desgraciadamente, por críticos y académicos del ámbito teatral, ¿no? Porque no en todos los manuales de historia dramática de nuestro país se puede contemplar, se puede ver, se puede leer o conocer lo que era la revista musical española, un aspecto de la historia del espectáculo de nuestro país absolutamente importantísimo, que ocupó más de 150 años de historia, aunque hoy en día está desgraciadamente semi-hibernando, porque todavía hay algún por ahí empresario, fundamentalmente a nivel localista, que permite todavía que podamos seguir disfrutando este tipo de espectáculos, ¿no? Cuando a tu respuesta, sobre todo, de qué es la revista, es un concepto tan sumamente amplio que sí me gustaría delimitar distintos aspectos y directrices en la evolución de dicha semántica y dicha terminología. En primer lugar, tenemos que retrotraernos hasta la mitad del siglo XIX, cuando desde Dos Hermanas parte hacia París un escritor, Francisco Gutiérrez de Alba, y como muchos escritores, pues iban a las grandes capitales europeas pues, a ver qué se cocía, ¿no? En aquellas capitales, en todos los ámbitos. José María Gutiérrez de Alba, concretamente, en el ámbito teatral, pese a ser un gran periodista e incluso narrador. Allí, en la capital precisamente del Sena, José María Gutiérrez de Alba vio una obrita en donde los seres humanos, los actores, las actrices, reencarnaban de forma carnal
pues distintas asociaciones, como podía ser el pecado, la carne, el amor, la muerte, etcétera. Entonces vio que tuvo tanto éxito que aquello en el camino de viaje, pues pensó que podía tener cierto éxito en el ámbito teatral español. Recordemos que en ese momento, a mediados del siglo XIX o último tercio del siglo XIX, el teatro musical español estaba ocupado fundamentalmente por dos grandes aspectos, por las óperas y por la zarzuela. Y la zarzuela en sus dos variantes, la zarzuela grande y la zarzuela chica, pseudo teatro por horas. Pues bien, dentro de ese aspecto del género chico, zarzuela chico, teatro por horas, Perdona, eso no lo he entendido. ¿Has hecho seudónimo sí, del teatro por horas? sí, vamos a ver, el género chico, ¿de acuerdo? Dentro de la denominación de género chico englobamos el teatro por horas. ¿Qué era el teatro por horas? El teatro por horas era, a lo mejor, en distintas secciones horarias, por ejemplo, de 9 a 10 de la noche, se ponían en escena una, dos, tres o cuatro obritas de 15, 20 minutos, ¿de acuerdo? Con la finalidad de que se pudieran adquirir mayor número de entradas, mayor número de localidades, mayor número de público, consiguientemente el empresario se embolsaba mayor dinero. La ventaja que tenía este teatro por secciones, por horas o género chico, pues era evidentemente la duración, la gran cantidad o multitud de títulos y autores que consiguientemente se lanzan a cultivarlo y por lo tanto el número de gente que acudía a dichas representaciones era mucho más amplio y más abierto, es decir, desde las clases bajas y populares hasta las más altas. Sí, sí. Aunque por regla general Y ahora hay el microteatro que se piensa que han inventado algo nuevo, ¿no? sí, sí, no, 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 para nada. El microteatro precisamente podría ser digamos, la deformación de ese género chico o teatro por Exacto. hora del siglo XIX. Pues bien, dentro de ese género chico hay muchos géneros. Está el sainete lírico, el juguete cómico y la revista. Y dentro de esa revista, José María Gutiérrez de Alba trasvasa lo que vio en los escenarios parisienes a la mentalidad española y escribe una obrita de aproximadamente 3/4 de hora, 50 minutos de duración aproximadamente, y a la que tituló 1864-1865, y se estrenaría precisamente en el segundo de los años enunciados. ¿De qué hablaba esa obra 1864-1865? Apellidada además por su autor como revista cómico-lírica. Es la primera vez en la historia de nuestro teatro musical que aparece dicha denominación. ¿Por qué lo hace así? Porque recordemos que en el ámbito del ejército, pasar revista a las tropas significa echar un vistazo a cómo van formadas, los elementos que tienen, etcétera, etcétera. Y eso es lo que hace José María Gutiérrez de Alba en su obra, pero aplicado al ámbito social. En su obra, por ejemplo, aparecían pues, hombres y mujeres encarnando a la lotería, a la prensa, a los golfillos, a los chulos, a las lavanderas, de tal forma que cada uno encarnase o diese a conocer los distintos acontecimientos noticiosos que habían transcurrido en ese periodo temporal en el que marca su obra, es decir, entre 1864 y 1865. ¿De acuerdo? Ese será el primer título de revista que nosotros tenemos en nuestro país. Yo tengo la fortuna de tener ese libreto en mi archivo, el libreto original manuscrito de José María Gutiérrez de Alba. Vaya, Que luego, si quieres, un momentito te lo puedo enseñar porque lo tengo ahí. Es fantástico. una absoluta delicia. Bien, Sí, sí, sí. ¿qué ocurre? Durante este último tercio del siglo XIX, la denominación de revista se va a ocupar fundamentalmente de elementos blancos, de acontecimientos sociales, noticiosos o incluso hasta políticos. ¿De acuerdo? De tal forma que este periodo que oscila entre 1864 y los primeros años, finales del XIX, primeros años del siglo XX, yo la he venido a denominar como el periodo de la revista blanca. ¿Por qué? Porque no existe el elemento veleidoso, ligero, soez, chabacano, erótico, sexual o picantón que tanto poblaría los distintos libretos a partir ya de la Belle Époque, de los años 20. ¿De acuerdo? Títulos fundamentales en esta época serán, por ejemplo, La Gran Vía. La Gran Vía, por ejemplo, del maestro Chueca será uno de los puntos culminantes del género, del supragénero de la revista. Y luego te explicaré por qué yo lo denomino supragénero. Claro, como cualquier género teatral que se precie, o en este caso como supragénero teatral, va influenciando, va moldándose en función de los gustos del público del momento. Y entre esos gustos del público del momento surgió un empresario, Francisco Arderius, que formó una compañía en el Madrid del siglo XIX titulada Los Bufos. Y dentro de esa compañía, el mismo Arderius escribió otra obrita titulada El joven Telémaco.
En esa obra, el joven Telémaco hizo aparecer a unas señoritas, pues digamos, entraditas en carnes, algo ligeritas de ropa, con unos cascos, ¿de acuerdo? Iban vestidas muy marcialmente para ejecutar un número con carácter soldadesco, marcial. Y es la primera vez que aparece un coro femenino en la historia de nuestro teatro español. ¿Esto Esta, en esta qué año aproximadamente es? pues tendría que buscar porque de memoria 1872, Vale, 71, vale. 72 aproximadamente. Quizás un poquito antes, tendría que ver porque son muchísimas fechas Sí, sí, claro, las que tengo en pero la bueno, que mente, estamos entonces hablando de la se década me puede. posterior al origen, digamos. Todavía estamos muy al Efectivamente. Bueno, principio. ¿qué ocurre entonces? Es la primera vez que aparece un coro enteramente femenino, ligerito, de ropa, cantando en un escenario. Resulta que estas señoritas cantaban un número titulado La Suripanta, cuya letra decía algo así, era una letra absolutamente fantasiosa, inventada, que decía algo así como Suripanta, la Suripanta, Macatruqui de Somatén, Sun Furibén, Macatrutipen, Sangasinen. Bueno, pues tanto éxito tuvo ese número en el Madrid finisecular que el polo madrileño se encargó de, a partir de ahora, a todos los coros femeninos adjudicarles la denominación de suripantas. ¿Ah? Este término suripantas es lo que nosotros en el siglo XX conoceremos como bicetiples, bataclanas en Buenos Aires, Claro. etcétera. ¿De acuerdo? Todos el conjunto femenino de chicas ligeritas de ropa se le denomina suripanta, bataclana, bicetiples, Sí, sí. etcétera. Y Bueno, dentro de sí, ello sí, hay múltiples asociado a categorías. alguna canción o algún título de una película o lo que sea. Efectivamente, se debe precisamente la denominación a ese número musical. Bien, pues tenemos en este final del siglo XIX dos tipos de revistas que se cultivan fundamentalmente. Una revista estrictamente social y otra de corte político, y son muchísimos los títulos que pululan. Ya entrados el siglo XX, el público ya comienza a cansarse de estas dos derivaciones de la revista, tanto de aquellas que le muestran los acontecimientos sociales que realmente pasan en revista, como aquellos que hablan, pues bueno, de los tejemanejes políticos, se burlan de políticos, hacen aparecer a políticos y se ríen de ellos, etcétera. Es decir, la revista no deja títere con cabeza, es absolutamente liberal desde sus inicios. No se casa con ningún régimen ni democrático, ni mucho menos dictatorial, evidentemente, con ninguna ideología ni conservador ni progresista, para nada. Ataca lo mismo a la izquierda que a la derecha. Es el género más antifascista que ha habido jamás en el ámbito literario. Y tenemos los tres grandes géneros como son la poesía, la narrativa y el género dramático. Y estamos en el dramático. Y es el género más antifascista que hay porque se mete con absolutamente todo. Bien, ¿qué ocurre ahora en el siglo XIX? Pues que, perdón, a final del XIX, en el siglo XX, pues que por influencia también francesa comienzan a llegar a España unos pequeños números musicales a los que se denomina couplets. Los couplets eran unas coplillas muy con tintes graciosos, rítmicos, donde las señoritas, pues bueno, comenzaban a dejar entrever buena parte de su anatomía, comenzaban el tonteo a juguetear con el público, la reciprocidad entre el espectador y la cantatriz, ¿de acuerdo? Comienza ya a ponerse en su praxis. Y esos cuples van a ser incorporados, los compositores de revistas los van a incorporar a esos libretos y ahí comienza ya el elemento veleidoso, ligero, con títulos tan populares como, por ejemplo, La regadera de la alegre trompetería. Recordemos aquel couple que decía: tengo un jardín en mi casa que es la más de re bonito, no tengo quien lo riegue y lo tengo muy sequito. Ay, Y la señorita aparecía tapándose el pubis, ¿no? En el año 1910 aparece una obra del maestro Vicente Lleó con el libreto de Guillermo Perrín y Miguel Palacios, a la que se tituló Opereta Bíblica, titulada La corte de Faraón. La corte de Faraón va a suponer un antes y un después en este acontecer de la historia de nuestra revista, porque precisamente ahí el elemento chabacano y soez se va a perpetuar hasta básicamente el inicio de la Guerra Civil Española. La historia de la corte de Faraón y no del faraón, por la sencilla razón de que Faraón es un personaje, ¿de acuerdo? No un cargo, la obra, ¿de acuerdo? Pues bien, resulta que el gran Putifar, el general Putifar, llega de la guerra, le han herido en sus partes nobles y no puede consumar su relación amorosa con la joven y casta doncella Lota, a la cual se le ha puesto a un joven efebo, el casto José, que como su propio nombre indica, no ha conocido mujer ni hembra alguna, y que sin embargo todas las féminas de la obra beben los vientos por él.
Entonces, evidentemente, Lota consumará el acto amoroso con el casto José y a partir de ahí, bueno, se suceden una serie de entramados eróticos muy populares hasta dar lugar, evidentemente, a los famosos cuplés babilónicos del ahí va, ahí Babilonio que marea, ¿no? Que es un Sí. sueño que tiene José. A Pero partir de ahí, por lo tú, tanto, citas en tu trabajo que el carácter de teatro frívolo justamente aparece con esta película, ¿no? sin lugar a dudas, la corte de Faraón ya te digo que marca un antes y un después, no solamente en la historia de este género, sino también incluso en la cinematografía nacional, ¿de acuerdo? Ahora lo veremos. Sí, Continuamos con este desarrollo diacrónico de la historia de la revista. En los años 20 ya comienzan los autores a meter un poquito más de chistes soeces, chabacanos, a meterse con las mujeres, pero también en el ámbito musical se incorporan ritmos modernos. El jazz band, el blues, el charleston, etcétera, van a ocupar grandes libretos. Quizá uno de los más significativos son Las Castigadoras del año 1927, donde sus autores, fundamentalmente el maestro Francisco Alonso, va a dar la clave del éxito que en años posteriores va a cimentar la historia de la revista, es decir, que la mujer sea total y absolutamente la protagonista. Por eso yo vengo a defender que la revista no es un género machista, ni muchísimo menos, es absolutamente feminista, porque es la mujer en torno a la cual van a girar absolutamente todos los libretos de revista, todos. sí, sí. En la posguerra, sin embargo, sí habrá incluso libretos de revista que tengan a hombres protagonistas. Es el término BD. Nosotros en España el término BD lo hemos adjudicado al ámbito femenino, pero en realidad no es así. En Francia, por ejemplo, Maurice Chevalier fue una gran BD. Es decir, Ah, el término es BD es verdad. el protagonista principal de un Sí, espectáculo, sí. con o sin música. Lo que Ah, pasa es que pensaba nosotros que los había hemos algún problema amoldado, con... Sí, sí, pensaba que había claro, alguna diferencia con la vocal y es la no, no, misma no, palabra. no, 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 para nada. Nosotros los hemos amoldado al ámbito español y como en el ámbito español las protagonistas de la revista eran mujeres, es la BD la protagonista de esas obras. Pues bien, en esos años 20 comienzan a venir a España incluso muchísimas BD argentinas, entre ellas, por ejemplo, Celia Gámez. Celia Gámez que va a marcar un antes y un después. Llegamos hasta básicamente el inicio de la Guerra Civil Española, donde las revistas van a seguir siendo un poquito soeces, chabacanas, juegos de palabras, mujeres en deshabillé, apertura y cierre de puertas, etc. Aquí entra precisamente el término supragénero, es decir, la revista va a beber del género chico español, lógicamente, de la zarzuela, porque va a incorporar personajes, tipos, números musicales, del vodevil francés, del music hall, Claro. del café cantante, de las cupletistas, etcétera. Todos esos géneros van a conformar lo que es el supragénero de la revista, porque cada uno va aportando a lo largo del tiempo distintos elementos. Bueno, y también por la Pues, propia estructura, ¿no? Porque a veces claro, se forma de una suma de diferentes cuadros escénicos, ¿no? Que sí, sí, es como efectivamente. un puzzle, Claro, digamos, de... claro, ese es otro punto a tener en cuenta, porque no es lo mismo la revista que se hace en Madrid que la revista que se hace en Barcelona. La Mm, revista que se hace en Barcelona es mucho más internacional, más europeizada, es decir, con sketch humorísticos salpimentados por números musicales que pueden o no tener que ver los unos con los otros. Fundamentalmente no tenían nada que ver. Es lo que se hacía en El Molino, por ejemplo, de claro, Barcelona. ¿De acuerdo? Sin embargo, la revista que se hace en Madrid es mucho más asainetada, es decir, con su planteamiento, su nudo y su vale, desenlace en los dos actos que suelen tener generalmente, vale, con una y todo apoteosis, conectado. claro, al final de los segundos actos y con personajes con los que el público se puede sentir claramente identificados, con profesiones muy modestas, vendedores, amas de casa, dependientes, barquilleros, etcétera, o con personajes que tienen un alto poder adquisitivo, Claro. desde políticos, banqueros, etcétera. Esa es la revista Sinitada, aquella cuyos personajes son muy populares, con los que el público se puede sentir enormemente identificado. José Muñoz Román, por ejemplo, o Manolo Vaz, posteriormente, en los años 50, serán dos de los grandes cultivadores del senite revistado, aunque es un invento fundamentalmente del zaragozano José Muñoz Román, cuyos títulos pues todo el mundo los recuerda. Las Leandras, las Mujeres de Fuego, las de los Ojos en Blanco, las de Villadiego, etcétera, etcétera.
¿Qué ocurre durante la... Para no avanzar tan rápido, decía, en los años 30 también me imagino también que se retroalimenta también de un Por su- espíritu de cambio también en la sociedad, ¿no? Con la llegada de la República y tal, Sí, sí, sin lugar a dudas. y a la vez cuando hay la Incluso dictadura debe ser todo muy convulso, ¿no? sí, bueno, durante la época de la Segunda República hay muchísimos títulos de revista que se burlan precisamente de ese nuevo régimen. Por ejemplo, La República del Amor, Ah, la Gata Republicana, Alfonso XIII de Bombón, etcétera, etcétera. Es decir, que no se deja títere con cabeza, como tampoco se dejó la dicta blanda ni tampoco la dictadura franquista. Ahora lo veremos. sí. Por eso te digo que es el género más antifascista que hay y el más absolutamente liberal, no libertino, liberal y el más feminista, por mucho que se empeñe determinada ideología actual progresista en decir que es un género franquista y nada más lejos que la realidad. Sí me Bueno, gustaría ahora hablaremos de por qué hay dejarlo esa claro. etiqueta, porque al final Eso, a mí me gusta mucho hablar contigo para que quede claro este tipo de sí, mensaje. fenomenal. Bien, ¿qué ocurre en los años 20, 30? Sigue cultivándose esa revista pícara, soez, chabacana, ¿no? Eh, hasta llegar y estalla la Guerra Civil Española. ¿Qué ocurre durante la Guerra Civil Española? Pues que los sindicatos lanzan el hecho del equiparamiento salarial, de que cualquier actor, por mucho renombre que tenga, tiene que cobrar lo mismo que la señora que limpia el piso del escenario. Este equiparamiento hace que muchas vedettes se vayan de España, dejen de actuar y emigren a otros países de habla hispana. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque decían que su categoría en el teatro, ellas no podían cobrar lo mismo que un primer actor cómico o que la señora que limpia el escenario, por ejemplo. ¿De acuerdo? Este equiparamiento salarial va a ser que mengüen muchísimo los títulos y las compañías de revista, porque tanto en el Frente Republicano como en el Frente Nacional, en función de la zona en la que se haya caído, han caído unos cómicos u otros cómicos, unas Claro, BD u otras BD. No es lo claro. mismo la zona nacional de Salamanca y Castilla, donde ya más o menos la guerra terminó muy pronto, que la de la Baja Andalucía, por ejemplo, o el Levante español. ¿De acuerdo? Claro. Donde continuamente pues hacían representaciones con títulos muy exitosos durante la República, como por ejemplo Las Leandras, algo que ahora veremos que el régimen franquista prohibió precisamente por recordar al régimen republicano. Porque Claro. recordemos además que Las Leandras, que es una de las revistas, quizá la revista que más representaciones ha tenido a lo largo de toda su historia, es una burla a la orden de San Leandro. Es decir, ya con la Iglesia hemos topado y estamos en la Segunda República Española. La Leandra se estrena el 12 de noviembre del año 31. Pero es que ese doble juego de palabras de Leandra también juega con el sinónimo monetario. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque se confunde una casa de citas con el montaje de una compañía de revistas y las bicetiples son confundidas con prostitutas, con lo cual ahí hay un enredo muy liberal y muy propio de las revistas que se hacían en estos años pícaras, chabacanas, Sí. oeces, donde el elemento verde estaba muy a la orden del día. Bien, en estos 3 años duros de la Guerra Civil Española se van a reponer muchos títulos anteriores. Tan solo Celia Gámez en el año 34 va a intentar cambiar de rumbo y va a importar operetas como por ejemplo El baile del Savoy o Pepina, en el caso del baile del Savoy que había sido puesta en Londres por Paul Abraham y la va a adaptar a la mentalidad española. Y ahí Celia va a mostrar por vez primera las primeras medias de cristal que se vieron en un escenario y que luego multitud de DVD pues sacarían a la escena. Pues que Porque Celia entonces, Gámez claro, es argentina. es En qué Argentina. momento viene a España? Pues bueno, ella nace en Argentina por una casualidad del destino, porque su padre, Rafael Juan Gámez, era marino mercante y su madre Antonia era de Gibraltar y su padre del Perchel. Los dos se conocieron, se enamoraron y hubo el año de principio del siglo XX de la peste, de una gran gripe que hubo en España, pues emigraron primero a Brasil y luego, o bueno, allí el padre se mete en un negocio, se arruina y emigra a Argentina, porque Argentina en esos años de principio del siglo XX era una capital absolutamente inconmensurable, Claro. llena Sí, sí. de trabajo, etcétera. Entonces, Celia nace allí. Inmediatamente de pequeña le gusta el cante, el baile y ya de adolescente pues sustituye a una bataclana, a una bicitiple en un teatrito, el Teatro de la Comida que estaba allí cerquita de donde ellos vivían, ¿de acuerdo? Pero Entonces, estamos hablando en Buenos Aires. en Buenos Aires, estamos Sí, hablando en sí, Buenos sí. Aires. Entonces, en el año 25 recibe un telegrama su padre de que un abuelo suyo ha fallecido,
Se cree, bueno, hay dobles versiones, uno que es un abuelo, otro que es una tía, en realidad, bueno, un familiar, ¿no? Pues que ha fallecido en Casa Aragonela, un pueblecito de Málaga, y tiene que venir a España. Celia insiste porque sus padres le han hablado mucho de su patria natal y embarcan en el Américo Vespucio y llegan a Barcelona y de Barcelona en tren hasta Madrid y luego hacia Málaga. ¿Qué ocurre en el trayecto de Barcelona a Madrid? Sí, bueno, una vez que llegan al puerto de Barcelona, en el trayecto de Barcelona a Madrid, Celia, para distraerse, para pasar el tiempo, comienza a cantar tangos propios de su tierra, con la fortuna de que en el compartimento al lateral suyo viaja la marquesa de la Corona y se entusiasma y le invita a participar en un festival benéfico. Bueno, el festival, ni que decir tiene que el festival benéfico que se celebra en el Teatro Pavón es un éxito absoluto. Celia alcanza las mieles del triunfo y a partir de ahí es contratada, bueno, por Pepe Campúa para el Romea, a hacer distintos festivales, etcétera. Y poquito a poco va escalando puestos y comienza ya su carrera hasta alcanzar las mieles del triunfo con el contrato que le ofrece José Muñoz Román y el maestro Alonso para estrenar en el Teatro Pavón el 12 de noviembre del año 31 Las Leandras, que será sin lugar a dudas su obra cumbre. Mucho se ha hablado o mal hablado de la figura de Celia, cuando es una mujer que fue todo un hito en la historia de la revista musical española y del teatro español, por varias razones. La primera y fundamental es que fue una de las primeras mujeres empresarias de teatro que tuvo nuestro país. Mucho se habla de Lina Morgan o de a lo mejor Carmen Troitiño, pero Celia fue una grandísima empresaria. Luego Celia, eh, todo lo que ganaba en el teatro lo invertía en el teatro, dando trabajo a muchísima gente, a muchísima gente. Era una persona muy caritativa, enormemente generosa, muy dadivosa, muy creyente, tuvo muy mala suerte en el amor, muy mala suerte en el amor. Fue, no sé si la primera, pero una de las primeras mujeres que se trasvistió de hombre en un escenario. Es decir, salía cantando tangos vestido de hombre, con lo cual se adelantó evidentemente al movimiento feminista que ya en los años 60 y 70 tendrá Oye, su gran tienes difusión. la oportunidad de escribir una biografía de Celia Gámez y la has publicado recientemente. Sí, Es una sí, sí, señora que murió casi a los 90 años y tuvo una vida muy, muy, muy intensa. Ha sido una de las sí, personas fundamentales del teatro español sí, y del cine en el siglo XX. Y quizás la parte más negativa o más oscura es esta leyenda negra de su relación con Millán Astray, que llegó a ser el padrino de su boda, ¿no? Y sí. que se ha Bueno, alimentado de que si eran amantes, incluso la hija lo ha alimentado y recientemente ha vuelto a salir otra vez, que ¿no? Decía que casi como algo presumiendo de que su padre se había ligado a Celia Gámez. Eso es una de las cosas que yo creo que también ha contribuido a asociar la revista con el fascismo a partir de la conexión con este señor, ¿no? Que es una sí, conexión muy liviana y que y se muy acaba. limitada, y muy limitada además. Recordemos que Celia muere en el año 92 y Millán Astray muchísimo antes, es decir, Bueno, no, muere en el 54, o sea en el que muere, 54, por eso. muere 40 años antes. 40 años antes. Pero lo curioso del tema es que incluso en los propios obituarios de cuando fallece Celia, se seguía hablando de la relación de Celia con Millán Astray y con Alfonso XIII. Pero Sí. vamos a ver una cosa, hay que entender que a Millán Astray era un hombre que le gustaba muchísimo el teatro, que se codeaba con todos los grandes artistas, los y las artistas fundamentalmente, y bueno, no sería para nada extraño que hubiese tenido algún flirt con Celia, pero también tenemos que tener presente una cosa, que Celia iba o con su padre o con su madre o con alguna hermana siempre, es decir, que bueno, no sé los ratos, las ocasiones Sí, sí. que Bueno, tenía libre que le dejaban ir al teatro, y luego con su marido. y luego con su marido, Sí, evidentemente, sí, sí, es entonces, verdad. bueno, es una leyenda como todas las artistas. Celia además no lo desmintió, decía que era un amigo suyo y de hecho el triste Ya hemos pasado lo cantó precisamente para devolverle un favor que le hizo Millán Astray, ¿de acuerdo? Celia además políticamente fue muy amiga de don Manuel Azaña. ¿eh? De hecho, tanto es así que cuando Manuel Azaña asiste a uno de los estrenos, a una de las representaciones de las Leandras, y ella canta el pasacalle de los nardos, se baja y le da en el patio butaca a Manuel Azaña un fragmento de nardo que Manuel Azaña conservaría hasta su propia sepultura, porque cuando fueron a amortajarlo en su cartera, todavía Manuel Azaña conservaba el nardo de Celia, ¿de acuerdo? Ostras.
Fue que si fue amiga del general Franco, de su mujer, bueno, es que había que comer, es Sí, decir, sí, bueno, en la posguerra había que comer. y como Entonces, muchos y uno tenía que muchas. estar calladito porque tenía que comer. Entonces, Sí, bueno, sí. lo que pasa es que nos vamos a desvirtuar un poquito porque el tema de Celia es una mujer a la que habría que reivindicar y para callar determinadas voces que hoy en día se alzan en paradigma de la igualdad, del feminismo, del progresismo y no es del todo correcto. Celia fue una auténtica feminista, como feminista fue Lina Morgan, como feminista fue Queta Claver, como feminista fue Virginia de Matos, como feminista fue Concha Velasco. Mujeres emprendedoras que en solitario, sin ayuda de ningún hombre, Sí. dieron trabajo a muchísimos actores y actrices de este país que lamentablemente pues la han olvidado. Pues seguimos entonces con el tema de la revista. Nos hemos Sí, por quedado favor. en que una vez que las tropas franquistas alcanzan el poder, evidentemente la llegada de la censura va a mermar muchísimo los libretos, la gracia de los libretos. Lo que ocurre es que aquí es cuando llega el mecanismo de relojería de todos los comediógrafos. Van a moldar todo lo que ellos piensan, sienten y opinan y lo van a volcar en su libreto de tal forma que son auténticos mecanismos de relojería y donde la censura no ve cosas, las hay. Hay títulos, el siglo de oro por excelencia de la revista son los años 40 y 50, con la famosa bombillita roja, con decenas de compañías de revistas, empresarios, decenas de BD, de cómicos, de Bueno, tiples, explica la vicepiples. bombillita roja porque es divertido esto. Sí, bueno, lo de la bombillita roja es que siempre se solía hacer cuando imaginémonos que dos autores han escrito un libreto de revista y otro, un compositor le ha puesto música. Bien, lo primero que se hacía era llevar al Ministerio de Información y Turismo el libreto para que pasase por el Tribunal de Censura, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, que todo está bien, pues se rellenaba una ficha, se le daba lo que se denomina el nihil obstat y después se fijaba una fecha para que el censor, no solamente político, porque había dos tipos de censores, políticos y eclesiásticos, ¿de Sí. acuerdo? Pues acudiesen a ver una representación de ese libreto. Entonces, en los laterales del escenario había una bombillita roja que avisaba a la gente del escenario de cuándo iba a venir el censor. Y entonces, ¿qué es lo que se hacía? Se bajaban las faldas, se ponían más plumas, etcétera, para disimular un poquito, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, hay muchísimas anécdotas al respecto. Otra de las cosas, porque la historia de la revista es tan absolutamente prolífica en anécdotas que muchas de las películas que yo comento en el libro que trato lo han reflejado Sí, perfectamente, como por es ejemplo verdad. la de Mariano Ozores, Dos chicas de revista, Sí. la de Rafael Gil y Las alegres chicas de Colsada, por ejemplo, o Varietés de Bardem son sin lugar a dudas los tres grandes parámetros de cómo se cocía, cómo se formaba, qué latía tras las bambalinas de cualquier compañía de revista. Son títulos fundamentales, ¿no? Sí, sí, Pues sí. bien, los siglos Bueno, y de oro además de la... explicado, contado por personas que lo vivieron digamos, Sí, en sí, esa época, ¿no? sin lugar a dudas. La década de los 40 y 50 va a suponer, sin lugar a dudas, el siglo de oro de la revista musical española por la cantidad de títulos y de compañías. Títulos como Yola, La Cenicienta del Palas, Hoy como ayer, El Águila de Fuego, Ana María, La Blanca Doble, La Estrella de Egipto, Su Excelencia la Embajadora, Dólares, Dos Virginias, muchos de ellos milenarios, como por ejemplo 5 minutos nada menos, que se estrenó en el año 44, va a tener nada más y nada menos que más de 2000 representaciones seguidas, que se dice pronto, en una posguerra española, Sí. con toda la carestía que había, pero claro, las campañas de precios populares, el deseo de la gente de vivir y olvidar, como rezaba un famoso blues que cantó Celia en La Cenicienta del Palace en el año 40, pues va a suponer que la revista sea el revulsivo, la vía de escape que tiene la gente para olvidar la miseria y la hambruna que había en esa España absolutamente derruida, ¿no? Pero La es el gente, leitmotiv de la revista, ¿no? ese es el leitmotiv, sin lugar Entretener a al dudas, público. vivir y olvidar. El público popular es el gracias al cual la revista ha sobrevivido. Los matrimonios, los estudiantes que se iban por un módico precio a la clase a aplaudir en determinados momentos, la revista sobrevivió muchísimo gracias a ellos, ¿no? Ya en los años 60, evidentemente, comienzan a fallecer algunos compositores, llega la televisión,
comienzan los telefilms norteamericanos, el público de revista ya comienza a descender, porque precisamente los libretos carecen ya de mucha originalidad, se van repitiendo muchos argumentos. Cousada fue pionero en ese aspecto. Matías Cousada, además, que se alimentaba de los libretos que Pedro Peña o Luis Cuenca escribían bajo su apellido materno, Allén García. Y Matías Cousada, para cobrar derechos de autor como libretista, aunque no sabía escribir, ¿de acuerdo? Bueno, no sabía escribir libretos de teatro, ¿de Ya. acuerdo? No era dramaturgo, pues también firmaba como Ñáñez. Por lo tanto, el trío Yáñez, Allén y García firmaron libretos en cantidades absolutamente industriales. Es ¿Qué es que, lo hay que que se decir hacía? que el señor Colsada era un empresario de teatro Era un importante empresario muy en importante España y que de también revistas, sí, dedicas una parte de tu libro a hablar de la contribución de este tipo de empresarios. Incluso sí, hablas de más con una vocación más teatral, una vocación más empresarial o más industrial. Y, sí. Lo que se y- llamaba el caballo, el elefante blanco, ¿no? Ese era teníamos el elefante blanco, que era el empresario que no tenía leitmotiv teatral, sino económico, y que, bueno, que ponía su dinero para montar una compañía. claro, Cosara es muy importante porque desde los años 40 hasta básicamente finales de los 80 y principios de los 90 va a llevar va a tener 8 y hasta 12 compañías de revista por toda España. O sea, sí, sí. una absoluta locura. ¿Cuál es digamos, el subterfugio de Colsada? Pues lo siguiente. Imaginémonos que en uno de sus feudos importantes, en el Apolo de Barcelona, estrena un título. Ese título lo registra. Cuando la compañía esa de revistas que está en el Apolo viaja a Cuenca, le cambia el título y Ah, registra ese otro título. ostras. Cuando esa compañía viaja a Madrid, lo cambia de título y registra ese tercer título. Por lo tanto, tenemos un mismo argumento para 3 títulos de revista. Para nosotros los investigadores es Una una locura. marabunta, es terrible, es terrible. Yo he tenido la suerte porque cuando fallece Pedro Peña, él me lega todos, y su hija Maribel tuvo a bien legarme todos los libretos que su padre escribió para Colsada, y pude cotejar en una de mis publicaciones que hay títulos de revista que se estrenaron en 4 sitios con 4 títulos diferentes siendo el mismo libreto. O sea, Matías Colsada cobraba derechos de forma cuádruple, por Sí, ejemplo, sí. por un libreto. Y O sea, estrenaba, sí, cosas. sí. Y el concepto de que era estreno siempre. Y era estreno siempre, Claro, evidentemente, está ¿no? bien. Pero Muy bueno, interesante. lejos de esa picaresca, Matías Colsada dio trabajo a muchísima gente. A mí es un Sí. empresario que me gusta reivindicar porque dio de comer a muchos actores y actrices que hoy en día ¿eh? No han sabido reconocerle como hay que reconocerle a tantos empresarios de revista, no solamente a Matías Colsada, sino José Muñoz Román, Manolo Paso, Adrián Ortega, Manolo Vaz, etcétera, etcétera, han puesto su dinero, Olina Morgan, para, Sí, sí. Bueno, y luego para dar de comer, estos ¿no? elefantes A la blancos gente. luego son protagonistas en estas películas que decíamos que acontecen en el universo de la Sin lugar a revista. duda, uno de los fundamentales, Se podría identificar que uno de esos actores representa en realidad a uno de esos empresarios, ¿no? efectivamente, sí. Recordamos, por ejemplo, el papelito que Manolo Gómez Burr hace en Dos chicas de revista, que es un empresario que hace edificaciones, que gana mucho dinero y que utiliza ese dinero pues, para montar una compañía de revistas. No por que le guste el teatro, sino por codearse con señoritas de buen ver, Ya, fundamentalmente, ¿no? sí, Eh, En los años 60 ya comienza el declive de la revista hasta que ya a principios de los 70, con ese aperturismo, los distintos planes de desarrollo del gobierno franquista, comienzan a llegar las suecas, los extranjeros, la moda beatnik, los Beatles, el rock, la importación, las bases americanas, etcétera, etcétera, y la revista se abre. Y se abre desgraciadamente para mal, porque entonces el elemento soez, el elemento chabacano, el elemento sexual y erótico está más presente que nunca. Ahora lo que yo vengo a denominar como el enano falócrata, va corriendo un actor bajito cuya figura encarna el grandísimo, grandísimo, tanto a nivel humano como a nivel profesional, Quique Camoiras, ya. que tuve la suerte de entrevistar en varias ocasiones y de contarme, atesoro en mi archivo, anécdotas contadas por Quique que son, vamos, si alguna vez salieran a la luz, vamos, temblaba España. Eh, pues
comienza con ese aperturismo el declive de la revista. ¿Por qué? Porque ahora es cuando muchas generaciones recuerdan que la revista es mostrar señoritas con el pecho al aire, Sí, porque sí. se dejaban mostrar Y, muchos y al pechos. lado de este señor que es más bajito, más... Claro, por eso yo lo llamo el enano falócrata, el señor bajito, regordete, que va en busca de la señorita espampanante, alta, cuyo perfil pudo encarnar perfectamente a Di Ventura o Tania Doris, por ejemplo, ¿no? sí. Dos mujeres maravillosas y dos grandísimas y bellísimas personas, además. ¿Y qué Sí, ocurre pero ya a los bueno, años? que tú decías este señor, pero bueno, que también podríamos decir luego Juanito Navarro, Luis Juanito Cuenca. Navarro, Ahí, Pedro ahí, Peña, Luis Cuenca, Alfonso del Real, etcétera, etcétera, ¿no? sí, sí, Luis Antonio Barbero, hay Garista. muchísimos. Sí, sí, Hay claro. muchísimos, ¿no? O Zori Santos y Codeso, por ejemplo, el Claro, grandísimo trío de actores cómicos. claro. Pues desgraciadamente para mucha generación, para muchos españoles, la revista que se recuerda es esa revista Chabacán y Soez de los años 70. Sí, bueno, En los porque años, era la que veíamos nosotros de pequeños. claro, evidentemente. Claro, Y luego, además, acrecentado por los desnudos que se solían presentar en los teatros ambulantes de variedades revistadas, claro, porque nosotros ahora mismo estamos hablando de las revistas que se hacían en locales estables, no en teatros ambulantes como el de Manolita Chen, el Chino de Antonio Encinas, el claro. Lido, el Capri, el Apolo, el Alcázar, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Que ahí sí se mostraban mujeres desnudas completamente o números eróticos. Por ejemplo, el Teatro Chino de Manolita Chen mostró el primer número de lesbianismo que se vio en el teatro en España en los años 70. O sea Claro. que, y además eran locales trashumantes, ambulantes, donde la censura no solía ir, ¿no? Porque Sí. tenemos en cuenta que si el Teatro Chino Manolito Chen iba al pueblo perdido de Extremadura, pues claro, ellos habían pasado una sola vez el libreto de censura y ya no lo pasaban más, lo pasaban Sí. en cada localidad y ya está. Y como tenían los sellos, pues ya. O sea, Y que los ahora que censores no iban ahí. estás explicando finales de los 70, ahora es cuando ya se sincroniza el teatro, la revista en el teatro, sea ambulante o no, con el cine. Efectivamente, Porque antes el efectivamente. cine iba con un poquito, digamos, de desfase. Ahora Sí, sí que sí. empieza a ir en paralelo, digamos, ¿no? Más o menos. Sí, y además en los años 80 lo que se hace es reponer algunos grandes títulos de revista, fundamentalmente casi siempre son las de Villadiego, las Leandras, o la Blancadoble también, o la Corte de Faraón, que aunque no es revista, es una opereta, podríamos Sí, calificar de revistada, entre comillas, sí. aunque si algún musicólogo me está viendo o oyendo, le pido disculpas porque yo sé que no son los términos adecuados, pero para que el espectador medio nos entienda, ¿no? Claro, En los años 80 surge un fenómeno muy importante. Vamos a ver, los años 80 la industria del entretenimiento va a pegar un despegue absolutamente inconmensurable con la aparición del vídeo doméstico. Llega el sistema beta, el sistema VHS, los videoclubs y llegan también la retransmisión de partidos de fútbol, la retransmisión o grabación de las revistas de Lina Morgan por televisión española o claro. la puesta en televisión del primer programa que pone en escena revistas musicales, como fue la comedia musical española La Revista del maestro Fernando García de la Vega en el año 85. Si a ello le añadimos además Dallas, Dinastía, Falcon Crest, Retorna a Edén, Los ricos también lloran, El pájaro espino, Norte y Sur, V, las grandes teleseries norteamericanas, Sí, el espectador medio tiene una amplísima nómina para elegir en el aspecto cultural. sí, Con sí. lo cual, muchos teatros ven cómo menguan sus ingresos, de ahí que tiren de títulos del pasado para atraer a mayor número de gente o que traigan también a gente televisiva, es decir, Pajares, Esteso, La Bombi, Bigote Arrocés, son Claro. constante cabeza de cartel en múltiples títulos de revistas, tanto en teatros estables como en teatros ambulantes, de tal forma que puedan atraer a mayor número posible de personas. No olvidemos que el 1, 2, 3 congrega cada noche a más de 20 millones de personas en un país que tendría Bueno, 35 no, cada noche o no, nueve cada viernes por la noche. cada viernes por la noche, con lo Sí, sí. cual en una sola había dos cadenas, el UHF, Claro, que es la segunda cadena, o la primera. Nos congregábamos todos a ver el 1, 2, 3 y por claro, allí pasaron todos los grandísimos actores de revista de este país, que claro, luego se traspasaban al teatro y eran un poderoso mecanismo de captación sí, de gente.
y que también muchos de ellos aparecen en algunas películas o en algunos programas dedicados a la revista, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. Y ya evidentemente en los 90 el interés de la revista va menguando por la falta de muchos libretistas han fallecido, los grandes compositores han desaparecido básicamente y solamente se nutren de reposiciones del pasado gracias a Norma Duval o a María José Cantudo sin lugar a dudas. O María José Nieto incluso. Y un nuevo programa surge, en este caso la revista de José Luis Moreno del año 1995, un programa muy discutible, muy discutido, del que si quiere ahora podemos entrar en más profundidad. Y así llegamos en este proceso, en esta diacronía de la revista hasta el siglo XXI, donde tan solo José Alcázar, compañías localistas, digamos, en el ámbito autonómico, o Luis Pardos son los que llevan a su ámbito regional distintos títulos de revistas o de variedades revistadas como una forma de mantener vivo el género. Aunque en los años, hace poco, relativamente, en 2000, no me quiero decir la fecha para no equivocarme, pero hará unos 6, 7 años, Juan Andrés Araque escribió el libreto para Un chico de revista, que se estrenó en la Latina y que pretendía ser, digamos, el rescate de ese género que había caído en hibernación. Desgraciadamente, pues bueno, no hemos podido disfrutarlo aquí, por ejemplo, por Andalucía, aunque sí en Valencia, en el norte y en Madrid, ¿no? Y ojalá hubiera muchos más empresarios como Juan Andrés Araque que se dedicasen a poner, a apostar su dinero, a ser valientes y a reverdecer este género que daría trabajo a muchísima gente y al espectador seguro que le encantaría conocer, porque nuestro auténtico teatro musical es la zarzuela y la revista. Sí. No el fantasma de la ópera, no Mamma Mía, no Aladín, no el Rey León, sino la zarzuela y la revista. Ojo, no estoy despreciando ni menospreciando, No, claro. evidentemente, los musicales anglosajones, que son, digamos, un pilar fundamental en la cultura española del siglo XX y del siglo XXI. Yo soy fanático de los musicales, Dios me libre, pero no es nuestro teatro musical auténtico. Ojo. Está claro. Yo creo que hay un punto de inflexión también por vivirlo en primera persona, que es justamente la serie que has comentado de José Luis Moreno, que en los años 90 populariza, creo que eran los sábados por la noche, ¿no? Que teníamos No, la los revista. jueves por la noche. ¿Eh? Los jueves por la Los jueves noche. por la noche. Bueno, pues los Sí. jueves por la noche, muchas horas de programa, pero que a la vez da como un toque casposo y hace que vaya expulsando. A mí, por ejemplo, en mi caso, me expulsa de este tipo de programas porque no me acaba de gustar. Es un humor muy de Madrid también, muy ñoño, muy antiguo, muy machista. Y todo eso yo creo que fue un golpe mortal, ¿no? No sé si estás de acuerdo en eso. Vamos a ver, hay que entender también las circunstancias políticas del momento. Es el primer gobierno de José María Aznar, de la derecha en este país después en democracia. El gobierno socialista, el gobierno progresista Felipe González, ya los múltiples escándalos que los salpimentaron, incluso la propia televisión pública, pues hacen que, bueno, gana el Partido Popular y se renueva el ente público y se decide rescatar. José Luis Moreno propone rescatar distintos títulos de revista, lo mismo que Fernando García La Vega había hecho en los años 80 con el mandato de Felipe González, ojo, Sí. ¿de acuerdo? El Sí, humor seguía siendo el mismo. creo que eran una docena de episodios o una decena de Sí, fueron episodios. 12 en el año Sí. 85, no en el año 84 como he leído por ahí. Se grabaron y se emitieron en el año 85. José Luis Moreno está la temporada 95-96 emitiendo 30 programas, ¿de acuerdo? Son 27, son 28, si mal no recuerdo, más dos recopilatorios, dos programas resumen, dos o tres programas resumen. Bien, ¿qué ocurre con el programa de José Luis Moreno? Hay que entender que ese programa, frente al de Fernando García de la Vega, que era grabado, no tenía público en plató, el de José Luis Moreno sí lo tenía, eso fue un Sí. punto a su favor. Luego, otro punto a su favor fue las mastodónticas producciones, el mastodóntico escenario en el que se circunscribían. Lo que ocurre es que ese mastodóntico escenario, si tú, con el lenguaje televisivo, que es diferente al lenguaje teatral, le metes 14 o 15 actores que están siempre en un plano medio o corto, hieráticos, estáticos, porque el lenguaje televisivo es diferente al teatral, el libreto pierde Sí. mucho dinamismo. Sí. Si Bueno, a eso sí, además sí.
En tu libro Si a explicas eso que hay una además, gran diferencia entre verlo en un escenario de un claro, teatro claro, que verlo en la si a tele. eso además le añades la orquestación, que todas las revistas tenían la misma orquestación de tata chunda, 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 con muchísima prisa, incluso en boleros, que eran, yo recuerdo el bolero de la estrella de Egipto que cantó Bárbara Rey, que era una cosa muy sensual, muy orientalizado, etcétera. Aquí era una cosa muy deprisa y mermaba muchísimo ese carácter Claro, exótico del propio bolero en sí. Eso fue un punto evidentemente negativo que destrozó la producción. Incluso el eliminar el apoteosis final de muchas de las obras. En una ya, revista fundamental el apoteosis, con una claro, escalera gigantesca por el que bajen los claro. personajes. Tan solo se respetó, creo recordar, en Yola y en algún icono más. Aquí, en el programa José Luis Moreno, la apoteosis era simplemente salir por los laterales del escenario a saludar, cantar el ritmo final y nada más, con lo cual Y- también mermó. Sin sí. embargo, en el de García de la Vega sí se llevó a cabo, con finales Sí, sí, maravillosos. sí. Claro, Bueno, perdona, hay que decir que García de la Vega te firma el prólogo, un prólogo muy sí, bonito en el libro, sí, y es sí, todo un sí, honor que este señor sí, haya contribuido, digamos, a sin un lugar a libro dudas. sobre la revista, Además, ¿no? sí, además Fernando García La Vega tuvo a bien regalarme los guiones originales de la serie de televisión de la revista y toda la colección de libretos de revistas musicales que él atesoró, que ha atesorado a lo largo de los años. O sea, tengo ya más de 1000 y pico de libretos solo de revista Ostras, en casa, en mi archivo. impresionante. ¿Qué ocurre también con la producción de José Luis Moreno? Tú hablabas de los chistes, evidentemente eran chistes anacrónicos que habían pasado de tiempo, pero es que eh, yo con todos los respetos para quien no opine lo mismo de mí, y ya lo decía Javier Poncela, si eso hubiese tenido gracia yo lo hubiera escrito yo. Los libretos hay que respetarlos, no hay que pulirlos ni añadirle anacronismos como sí se le hizo en la serie de José Luis Moreno. Muchos libretos estaban absolutamente poblados de anacronismos, cosas que los libretos originales no lo estaban. Eso también mermó buena parte de la capacidad cómica que tenía. Era Sí, un humor, eran libretos de los años 20, 30, 40, 50 y el humor 40 años después, evidentemente, era claro. diferente, pero hay que entenderlo en su contexto. ¿Que eran machistas? Yo no lo veo machista, sí, veo, porque yo entiendo, no entiendo que los libretos de revista sean machistas, le entiendo que son producto de su tiempo. Claro, Si en su tiempo era el hombre, evidentemente, el que dominaba a la mujer, eso, ahí sí era machista, pero hay que entenderlo como tal. Entonces, la sociedad del año 95 no era la sociedad del año 47, con el totalmente. libreto de la Blanca Doble, Sí, por sí, sí, ejemplo, y totalmente de ver a acuerdo. señorita en una lencería, pues uno lo tiene que entender como tal. ¿Que Sí, no gustó? Pues evidentemente habrá gente que no le gustó. A mí sí me gustó muchísimo porque era una forma de aferrarme a representaciones que yo no había, por edad, no pude ya, ver, desgraciadamente, ¿no? Entonces, para mí es un vehículo de estudio, de evasión, incluso, me lo sé de memoria, lo he visto miles de veces, tengo ya, toda la serie, pero yo me inclino muchísimo, mi corazón está partido con Fernando García de la Vega, porque creo que hizo una serie absolutamente maravillosa. Es una claro. pena, porque Fernando tenía previsto otros programas, otra serie de 12 programas, pero con Pilar Piró nos topamos. Entonces, hasta ahí puedo leer, ¿no? Como Vaya, diría vaya. Mayra. Sí, sí, sí. Que también Y tuvo un final trágico sí, en televisión española. sí, 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 sí. Bueno, en el libro, ahora que estamos hablando de documentales, en el libro, por ejemplo, hablas del primer documental acreditado, que es el de El Alegre Paralelo de 1964, y que al final queda como un documento histórico de cómo era la sí. sociedad del momento, ¿no? No, no, sin lugar a dudas. Hay que tener en cuenta que Barcelona, la gente dice, no, es que no, oiga usted, para lo que entendemos de historia del espectáculo, la historia del espectáculo en España no se entiende sin Barcelona. No nos podemos engañar. Es el Por paralelo, Barcelona nos han entrado los grandes artistas, los grandes intérpretes, los grandes movimientos culturales y artísticos que luego se han ido adaptando a la mentalidad madrileña por ser quizás el centro neurálgico, la capital de España, etcétera, etcétera. Pero todo ha entrado por ahí, todo ha entrado por Barcelona. Barcelona era una capital a través del cual han entrado, pues, perdón, grandísimos. O sea, la revista entró por ahí, claro. es decir, la revista vino por ahí. Entonces, bueno, la pena que me da de Barcelona es que no haya sabido conservar su propia idiosincrasia y los locales que dedicó a la revista. Eh, El Molino no es ni sombra de lo que fue. no, El Teatro Apolo, el Teatro Arnau, nada. los grandes locales, el Teatro Español.
no son por desgracia, muchos han desaparecido. claro, Ahí sí hay que tirar un tirón de oreja al pueblo catalán por no haber sabido, pero al pueblo catalán y al pueblo español, porque no hemos sabido conservar no solamente espectáculos o movimientos, sino también los locales donde se representaban. Y es una pena porque claro. hoy en día sería absolutamente majestuoso, ¿no? Comparado con grandes capitales como Roma, como Berlín, como Londres, como París, como Nueva York, evidentemente Barcelona ha sido sin lugar a duda una grandísima capital. Y era diferente la forma de hacer espectáculo en Barcelona que Sí, la forma de hacer espectáculo que se sí, hacía en sí. Madrid, sin lugar a dudas. Ostras, te agradezco que lo digas y que lo expliques también Sí, sí. en tu libro, ¿no? Es un libro muy completo. Aquí me has hecho una explicación de la revista en general. En el libro te centras específicamente en el cine y en la televisión. Tú me decías que para acompañar esta charla que tenías unas plumas aquí detrás tuyo Sí, sí, mira, que tienen no una sé si historia se puede particular, ver. ¿no? Sí, este es el casquete original que Concha Velasco utilizó para la serie El Águila de Fuego de Fernando García la Vega. Y aquí detrás de mí está precisamente en la capa, el traje de plumas que lució. Fue un regalo de Alberto Portillo, el coreógrafo de la serie, quien me regaló algunos trajes que lució Concha en el Águila de Fuego, también algunos que Concha lució en la Hechicera en Palacio o de Esperanza Roy en la Estrella de Egipto. Porque también una parte muy importante de la revista es la parte de la coreografía, de los bailables. Claro, Coreógrafos como Nacho Arrieta, como Alberto García Portillo claro. y Ricardo Ferrante y muchísimos otros. Bueno, muy interesante todo esto que nos explicas y muy agradecido que hayas tenido esta complicidad de traernos estas plumas para que las veamos. Para hacer una última pregunta, te quería proponer que nos dijeras si hay alguna cosa que no hayamos dicho, que lo has explicado tan detallado, si hay alguna cosa que no haya salido en la conversación que quieras aportar para finalizar la entrevista. Sí, yo quisiera a la gente joven, a los neófitos que nos estén viendo, sea cual sea su ideología política, su punto de vista, o lo que les haya llegado hasta sus oídos de lo que era la revista, decirles varias cosas. En primer lugar, que la revista no es un género franquista, por lo pronto es un supragénero, es decir, la revista es un género de géneros, una modalidad teatral que bebe del género chico, que bebe de la zarzuela, que bebe de la comedia musical americana, que bebe del café cantante, que bebe del cabaret, que bebe del music hall. Todo eso Y que es anterior mezclado, al franquismo. que es anterior al franquismo, claro, todo eso mezclado en una coctelera y adaptado a la mentalidad española, da el auténtico musical español por antonomasia que es nuestra revista junto con la zarzuela. En segundo lugar, decirles que la revista no es para nada machista. Todo lo contrario, la revista ha sido un vehículo para el lucimiento de la mujer. Otra cosa es la forma en que los empresarios han tenido de presentar a esa mujer. Ya. Evidentemente, como un objeto de deseo, etc. No nos vamos a meter ahora en cuestiones de feminismo porque no nos interesa. Simplemente decir que la revista, el papel primordial y la auténtica protagonista es la mujer, siempre, que es un género totalmente feminista. Es el único gran género antifascista que ha habido siempre, por encima incluso de la poesía. Siempre la revista ha sido el género antifascista por excelencia. La revista es un género teatral o un supragénero teatral que carece de ideología, que empezó en el siglo XIX, en 1864, superó la dicta blanda, superó la Segunda República, la Guerra Civil, la dictadura del general Franco, la llegada del destape, la democracia y hasta la pertinaz sequía, como diría Nati Mistral, e incluso ha sobrevivido, aunque esté en estado semi-latente, semi-hibernando, esta generación de cristal que hoy en día que tenemos en nuestro país o incluso esta nefasta clase política que tenemos en nuestro país. No hagan caso, señores que nos están viendo y escuchando, no hagan caso de aquello de la revista es machista, es franquista, es género ñoño, casposo, para nada. Esos conceptos son propios de gente analfabeta, de gente inculta, de gente que no ha leído, de gente que les ha sido transmitida una versión partidista y errónea de lo que es la revista. Entre otras cosas porque el teatro es apolítico, la literatura es apolítica. Otra cosa es la forma en la que sus cultivadores han intentado
utilizarla para sus propios fines o Claro, para su propio conocimiento o ideología, ¿de claro, acuerdo? Los géneros literarios carecen por completo de ideología y hay que entender tanto a la revista como a cualquier producto cultural como hijo de las circunstancias de su tiempo. claro, Nosotros, espectadores de teatro del siglo XXI, del año 2025, tenemos que entender cómo se hacía el teatro en los años 40, en los años 30, en los años claro. 20, intentando leer todo lo posible de la sociedad, de la política, de la cultura que se hacía en esa época para entender cómo, Interesante. cuándo y por qué se escribían o se ponían en escena los distintos libretos de revistas. Claro, Recuerden, espectadores, que la revista es, sin lugar a dudas, el vehículo que han utilizado en todas las épocas los autores teatrales para denunciar los males que aquejaban a la sociedad de su tiempo. Ha sido un vehículo de denuncia fundamental en todos los aspectos, sociales, culturales, políticos, profesionales, vitales, religiosos, etcétera. Y eso es la revista musical española. Un género que si bien hoy en día está hibernando, esperemos que vuelva, porque dicen que todo vuelve, ojalá vuelva, pero vuelva con la idiosincrasia y el savoir-faire de épocas antiguas. Tengo que agradecer de forma muy, muy generosa tanto al doctor Jordi Ojeda, por siempre tus cariñosas palabras, con el cariño, con el no solamente me tratas a mí a nivel personal, sino a nivel profesional, cualquier trabajo que hago, sino también a Diablo Ediciones y a Lorenzo Pascual, que ha sido un auténtico Quijote por apostar con un libro de estas características en una sociedad que tiende a olvidar épocas pasadas, pero épocas donde hemos sido muy felices, donde la literatura popular, tanto a nivel poético, dramático como narrativo, nos ha hecho enormemente felices. Y quiero terminar mi intervención diciendo que, tal y como decía García Lorca, en la cultura popular está la sabiduría del pueblo. pues sí. Pues muchísimas gracias. Este alegato muy digno para defender la revista musical y el teatro cómico musical. Me parece fascinante y recomendar que lean tu obra, tu extensa obra, porque no solamente el libro que estamos hablando hoy, sino también algunas biografías y todos tus trabajos de investigación, ¿no? Sí, sí, me Sí, sí. dedico, soy de los pocos autores de este país que se dedica a seguir, bueno, cultivando y hilvanando la memoria de muchísimos artistas que espero que no se pierdan, o por lo menos, Bueno, y ahora nos has explicado durante la charla también a cuidar de un patrimonio cultural histórico, que sí, al final es la iniciativa privada la que acaba cuidando este sin patrimonio lugar a, histórico que también sin, tiene un lu- gran valor inmaterial y material. sí, sin lugar a dudas, tengo la fortuna de tener un archivo grandísimo con más de 20.000 fotografías, con más de 1.000 libretos de revista, con más de una veintena de trajes originales. Tengo todo el legado de Zorí Santos y Cudeso, Quique Camoiras, Pedro Peña, Adi Ventura, actrices y actores de revista o de teatro que han depositado en mí pues todo lo que ellos han trabajado durante tantísimos años para que yo lo conserve, lo perpetúe, lo guarde y en un futuro, Dios mediante, poder exhibirlo en algún museo o Claro, donarlo el día que yo falte, si mis herederos y mis hijos no lo quieren, pues depositarlo en el Museo de las Artes Escénicas claro. de Almagro. Bueno, pero de momento estás haciendo un trabajo de divulgación Sí, fascinante y nosotros te lo agradecemos. Yo he disfrutado muchísimo estas muchas gracias. lecturas. Pues sin más, agradecerte esta cordialidad que siempre tienes con nosotros de explicarnos con detalle esta sabiduría. Y nada, agradecer al doctor Juan José Montijano Ruiz esta dedicación a este ámbito en concreto de investigación por la revista musical. Y felicitar también a Diablo Ediciones por esta magnífica edición del libro. Estamos en la presentación virtual del libro Gracias por venir, la revista musical en el cine y la televisión, que es novedad de finales del 2024 en las librerías y que ya está disponible para su adquisición.
Muchísimas gracias, espero que vaya bien porque es señal de que hay interés y que Ojalá. pueda haber la oportunidad, digamos, de que haya más publicaciones en este ámbito en el futuro. Muchísimas gracias, Juanjo. Gracias a ti siempre, Jordi, y a Diablo Ediciones. Un abrazo. Hasta la próxima, adiós.